Y bueno, entonces comencemos. Transformada de Laplace y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cuál es el objetivo? El alumno aplicará la transformada de Laplace en la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Pero antes de comenzar precisamente con resolución de ecuaciones diferenciales y resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, tenemos que entender primero qué es la transformada de Laplace. Y para ello vamos a utilizar un concepto que es la transformada integral. ¿Y en qué consiste este concepto? Bueno, sea una función x, y, aquí cámbienle, por favor, aquí debería de decir sea, o mejor dicho, si una función fx, y es una función de dos variables, entonces una integral definida de f con respecto a una de las variables lleva a una función de la otra variable. ¿Qué se quiere entender por ello? Veamos. ¿Qué sucede aquí? Tenemos a la función 2x por y al cuadrado, pero que solamente se integra con respecto de x. ¿Qué significa esto? Que en este caso a la función y la vamos a tratar como una constante y vamos a integrar de manera definida de 1 a 2 con respecto a la diferencial x. Entonces, nosotros vamos a sacar de la integral a la función, en este caso a la constante, o a las constantes, que en este caso es 2y al cuadrado, y vamos a integrar únicamente de 1 a 2 de la función x de x. Si integramos a la función x, va a ser x cuadrada sobre 2, que con este 2 se va a cancelar. ¿Y qué ocurre? Que vamos a evaluar este límite de integración de x al cuadrado de 1 a 2, por lo tanto va a tomar valores de 4 menos 1, por lo tanto la diferencia va a ser 3 por y al cuadrado. ¿Qué podemos observar de esta expresión? Que inicialmente teníamos una función x, y. Sin embargo, esta función la integramos únicamente con respecto a una variable. Y observen que al hacer eso, nos va a quedar una función puramente de la otra variable. Integramos con respecto de x y observen, tenemos una función puramente de y, una vez que aplicamos una integral definida de 1 a 2. Entonces, tomando en cuenta esta situación, nosotros también pudimos haber integrado con respecto de y evidentemente íbamos a encontrar una función puramente de x con respecto a la otra variable en la que se integró. Entonces, tomando en cuenta esta situación, una transformada integral, en este caso definida de f con respecto a una de las variables, lleva una función de la otra variable, de acuerdo a lo que nosotros estamos aquí platicando. De manera similar, ¿qué es lo que sucede? Una integral definida como la integral de a a b de una función k que depende de st, que multiplica por f de t diferencial de t. Y tomando en cuenta esta analogía de este ejemplo, si aquí yo tengo una función de k que multiplica, una función k que depende de st, que multiplica por una función f de t, y voy a integrar con respecto de t, ¿qué es lo que vamos a obtener de acuerdo a este ejemplo? Pues vamos a obtener una función puramente de s, tal y como lo vimos en el ejemplo aquí. Entonces, de manera similar, esta integral definida, ¿de acuerdo? Transforma una función de la variable t en una función de la variable s. ¿De acuerdo? Entonces se tiene un interés particular en una transformada integral, donde el intervalo de integración en el intervalo no acotado es de 0 a infinito. ¿Por qué razón? Porque aquí en la transformada de Laplace vamos a estar trabajando con el tiempo, con la variable t. Y de acuerdo a lo que nosotros conocemos como ingenieros, que es que el tiempo lo podemos medir del t igual a 0 hasta infinito. Por lo tanto, nuestra función t siempre va a estar acotado por este rango de 0 a infinito. Entonces, a partir de esos rangos de 0 a infinito, pues podemos trabajar una metodología como la que tenemos aquí, en la cual nosotros vamos a sustituir una función del tiempo, vamos a integrar esta función definida con respecto del tiempo en este intervalo y nos tiene que arrojar una función de la variable s. Y en eso va a consistir precisamente la clase del día de hoy. ¿A qué vamos con ello? Voy a borrar el dibujo que hicimos. Ahí está. Si f de t se tiene para t mayor o igual a 0, por lo que acabamos de mencionar, que vamos de 0 a infinito, entonces la integral impropia, porque ahora sí, aquí ya no es una integral, en este caso era una integral propia, pero ya tomando en cuenta que la variable t está en un intervalo de 0 a infinito, a la hora de evaluar, porque estoy integrando con respecto del tiempo, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Bueno, lo que nosotros tendríamos precisamente
Es una función, ahora una integral impropia que va de 0 a infinito, de una función k que depende de st y que está multiplicada por la función f de t diferencial de t. Y al tener una integral impropia, ¿qué es lo que tenemos que aplicar para volverla propia? Para poder aplicar precisamente esta integral y poder evaluar en los límites, tenemos que aplicar un límite donde b tiene infinito de la integral de 0 a b de la función que depende de st que multiplica f de t diferencial de t. Entonces, si existe el límite de esta función, entonces se dice que la integral existe o es convergente. Si no existe límite, la integral no existe y es divergente. En general, el límite existirá solo para ciertos valores de S. Entonces, recapitulando un poco lo que estamos mencionando, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que nosotros vamos a trabajar con dos espacios. Uno que depende de t, el tiempo, y otro que depende de S, ¿de acuerdo? La frecuencia. Pero lo vamos a dejar en una función en el dominio de t y otra función en el dominio de S. De esa manera lo vamos a considerar. Yo voy a tener funciones en el dominio de t, las funciones que nosotros solemos conocer. Dentro de este dominio de t, que es el tiempo, sabemos que vamos a trabajar de 0 a infinito, tal y como nos los menciona esta integral, en el cual una función, un núcleo, un kernel, un promotor para que se haga esa transformación que nosotros queremos de la variable t a la variable s, va a ser esta función k que depende de st. Y yo voy aquí a aplicar a la función f de t que quiero transformar en el espacio de S. Y para ello, ¿qué necesitamos? Integrar con respecto de t toda esta función. Y de acuerdo a lo que vimos en este ejemplo, en la cual si yo integro dos funciones con respecto a una sola variable, voy a obtener una solución puramente de la variable la cual no se integró. Pues lo mismo va a suceder aquí. Si yo integro una multiplicación de funciones que depende de st, pero voy a integrar única y exclusivamente con respecto de t, ¿qué me va a arrojar? Funciones puramente de s, que es lo que estamos buscando. Por lo tanto, a la hora que voy a integrar con respecto del tiempo, ¿cuáles son los límites que nosotros conocemos? Bueno, que ese límite en el cual trabaja el tiempo es de 0 a infinito. Pero nosotros no podemos trabajar con una integral de 0 a infinito porque es una integral impropia. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Aplicar un límite cuando b tiene infinito y ahora sí, la integral deja de ser impropia, entonces ya la podemos evaluar de 0 a b, donde b tiene infinito, de esa función k que depende de st y que va a multiplicar a f de t diferencial de t. Entonces, la única manera de considerar que la función f de t existe en el dominio de f de s es que esta integral exista. Si existe, entonces la función es convergente. Si no lo hace, entonces no existe la función y es divergente. Ahora, otra función que nosotros vamos a llamar atención es esta función que tiene aquí. Nosotros podemos considerar n funciones que dependan de st. Sin embargo, para este curso, para esta unidad, vamos a hacer uso de la función, en este caso, de e a la menos st como el núcleo, que nos va a proporcionar una transformada integral especialmente importante. Y es precisamente con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, como definición, sea f una función definida para t, donde t es mayor o igual a 0, o sea, de 0 a infinito, la transformada integral o transformada de Laplace de f es la función f, definida mediante la siguiente integral. F de s, ¿a qué va a ser igual? De manera simbólica, a la transformada de Laplace de f de t, que esta es la definición de manera simbólica, pero de manera matemática, ¿cómo podemos definir? A la integral de 0 a infinito de e a la menos st f de t diferencial de t, que esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito, de 0 a b, de la exponencial elevada a la menos st f de t diferencial de t. El nombre de transformada proviene del hecho de que este operador transforma una función f en el dominio de t a una función f en el dominio de s. Entonces, para que podamos entender de mejor claridad esto que les estoy mencionando, vamos a hacer un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de ello, ¿qué es lo que quiero explicar? ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tener dos dominios, un dominio en el tiempo y un dominio en s. Y básicamente nosotros queremos pasar una función de t a una función de s, pasar otra función de t a otra función de s, y así sucesivamente con n cantidad de funciones de t.
Pero para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, que este proceso en el cual yo quiero transformar de una función en t en s, pues para poder hacer ese cambio, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos aplicar una función, o mejor dicho, una integral de 0 a t, perdón, de 0 a infinito, de 0 a infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t. ¿Qué significa esto? Que aquí yo voy a tener una función f de t, f1 de t, f2 de t, f3 de t. Y las quiero llevar al dominio de S. Pero para ello, para poder aplicar esto, necesito sustituir estas funciones en esta integral, en esta transformación. Entonces sustituimos esta función y si existe, en este caso, esta integral donde hay que definirla, porque esta es una integral impropia donde el límite, cuando b tiende a infinito, es igual de 0 a b de e a la menos st de f de t diferencial de t. En el caso de que esta integral existe, entonces, ¿eso qué significa? Que vamos nosotros a obtener una función f de s de f de t. Entonces, a lo que me menciono, f de s, en caso de que exista, ¿qué va a ser igual? De manera simbólica. Mediante esta L, aplicada mediante sus corchetes, es la transformada de Laplace aplicada a f de t, que de manera matemática no es más que sustituir estas funciones de t aquí, donde está la integral impropia, de 0 a infinito de a la menos st diferencial de t. Y observen, aquí que es lo que tendríamos, funciones de t multiplicadas por funciones de s. Y a la hora de integrar con respecto de t, pues s la vamos a tratar como una constante. Y a la hora de evaluar estos límites, con ayuda de estos límite donde b tiende a infinito, voy a tener una función puramente de s, que es básicamente lo que tendríamos aquí, f de s. Una manera de identificar si estoy en el dominio de S o en el dominio de T, pues básicamente es de observar que para f de t siempre ocupo minúsculas y para el dominio de S ocupo mayúsculas. Y esto nada más por nomenclatura, no por otra cosa y para evitar errores. Y en eso precisamente consiste lo que vamos a ver el día de hoy. Esta transformada de Laplace va a ser muy importante para nuestro curso de ecuaciones diferenciales porque con ayuda precisamente de esta transformada vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales. Pero, como les he mencionado en todo momento, antes de empezar a correr, tenemos que aprender a caminar y lo primordial en este momento es saber cómo se aplica esa transformada de Laplace de estas funciones para pasar a este dominio de S. Bien, cuando la integral de la definición anterior converge, o sea, existe, el resultado es una función de S. En el análisis general se usa la letra minúscula para denotar a la función que se transforma y a la letra mayúscula correspondiente para denotar su transformada de Laplace. Por ejemplo, de manera simbólica, la transformada de Laplace de una función f de t, ¿a qué sería igual? A la función f de s. Bien. Y la transformada de Laplace de g de t, ¿a qué va a ser igual? A g de s, así como la transformada de Laplace de y de t es igual a y de s. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Perfecto. Entonces, para entender un poquito más esto que estábamos mencionando, bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Ejemplo. Sea f de t igual a una constante, donde la constante pertenece a todos los reales, obtener la transformada de Laplace de f de t. Bien. Nosotros tenemos que determinar la transformada de Laplace de f de t, donde f de t es una constante, que es el caso más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Solución. ¿Qué es lo que queremos obtener? Tenemos una función f de t que es una constante, que está en el dominio de t. Y queremos pasar esa constante en el dominio de S. Para ello,
Ustedes recordarán todo esto con sus cursos de álgebra lineal, en donde pasábamos de un dominio a otro a través de ciertas transformaciones. Entonces, es básicamente lo mismo. Sin embargo, esta transformada de Laplace nos va a ayudar para resolver ecuaciones diferenciales. Sin embargo, antes de comenzar con ello, tenemos que pasar con lo más sencillo, que es aplicar este concepto a distintas funciones. Y para esto, ¿a qué va a ser igual la transformada de Laplace de esta constante? Bueno, en el caso de que esa transformada de Laplace exista, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una función f de s mayúscula. ¿Que a qué va a ser igual de manera simbólica? A L aplicado, en este caso entre llaves, a la función f de t, que esto se puede definir como la transformada de Laplace de f de t, donde la transformada de Laplace de f de t, ¿cuál viene siendo? Una constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿esto a qué sería igual? A la integral de 0 a infinito de nuestro núcleo, que es e a la menos st, que va a multiplicar por f de t. ¿Y quién es f de t para nuestro caso? Es la constante, por la diferencial de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite, debido a que es una integral impropia, no la podemos trabajar de esa manera, por lo tanto vamos a tener que aplicar un límite cuando b tiende a infinito, de la integral de 0 a b, de a la menos st por k por la diferencial de t. Ahí está. Ahora sí, nuestra integral está definida, por lo tanto ya la podemos resolver. ¿Esto a qué va a ser igual? Como estamos trabajando con una constante, pues una constante puede salir de nuestra integral, y no solamente de la integral, sino también del límite. Por lo tanto, esto es igual a la constante que multiplica por el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de a la menos st diferencial de t. Y les pido de favor que me digan cuál es la integral de a la menos st diferencial de t. Menos uno sobre S por E a la menos ST. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya nos dijeron la integral. Esto es igual a ¿quién? A menos 1 entre e a la... No, me equivoqué. Menos 1 entre s por e a la menos st. Y obviamente esta integral, como está definida, está valorada de 0 a b. Entonces, nuevamente, esto es igual a la constante por el límite cuando b tiende a infinito. Y evaluamos los límites de integración, que es lo que tendríamos. Menos 1 sobre s, e a la menos, como estamos integrando con respecto de t, todo lo que tenga que ver con t, vamos a sustituir estos límites, el superior y el inferior. ¿Qué tendríamos? Menos s por b. Ya evaluamos el límite superior, menos la misma función evaluada en el límite inferior. Menos con menos es más, y tendríamos 1 sobre s por e a la menos s por 0. Ya evaluamos estos límites, y ¿qué podemos observar de esta función? 0 por s, donde a s la estuvimos tratando aquí como una constante debido a que estamos integrando con respecto de t, pues obviamente va a ser 0. E a la 0, esto va a tender a 1. Por lo tanto, esto es igual acá por el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 entre s y otra situación peculiar. Vean qué es lo que tenemos aquí. El signo menos que aplica a s por b. ¿Qué sucede o qué tenemos que restringir para decir que esto siempre ocurre? Vean. ¿Están de acuerdo que esta parte que está en el numerador la podemos pasar en el denominador? Este término Sí, profe. quedaría de esta forma. E a la s por b. Pero para poder asegurar esta situación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sugerir? O mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros tenemos que imponer en todo momento? ¿Qué sucede si S toma valores menores a 0? Que este fuera negativo. Con este negativo, ¿cómo va a ser? Positivo. Entonces, en ningún momento podríamos bajar ese término, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Otra situación. ¿Qué pasa si considero que S es igual a 0? ¿Qué pasa con estos términos? Se indetermina. ¿Ok? Entonces, no puede ni siquiera tomar valores, en este caso, de valores de 0, y en el caso que tome valores negativos, este siempre se va a quedar, en este caso, negativo con negativo positivo, y no lo podría bajar.
que a la hora de evaluar este límite cuando b tiende a infinito, este término siempre diverge, porque esto siempre va a tender a infinito, ¿cierto o no? Sí. Perfecto. Si nosotros hacemos la restricción de que para valores mayores, en este caso para valores de S mayores a 0, ¿qué es lo que siempre vamos a tener? Que como esto siempre va a ser mayor a 0, pues este término siempre se va a mantener un positivo con un negativo, siempre se va a mantener este negativo. Entonces, al asegurar esto, nosotros podemos bajar este exponencial de esta forma. Y ahora sí, una vez que aseguramos esta situación en donde terminamos de colocar más 1 entre S, ahora sí, vamos a aplicar el límite. ¿Dónde se puede aplicar el límite? ¿Dónde está B? Aquí no está B, aquí sí está B, pero esta S que es toma valores de constante, valor de constante, y multiplicada la exponencial por algo que va a tender a infinito, 1 entre algo que tiene infinito, ¿esto a qué va a ser igual? 0. Va a ser igual a 0. Entonces, 1 entre algo que tiene infinito, entonces esto va a tender a 0. Por lo tanto, al aplicar el límite, ¿esto a qué va a ser igual? A la constante entre S. Por lo tanto, la transformada de Laplace de una constante en la cual esa constante pertenece a los reales, ¿a qué va a ser igual esa transformada de Laplace de la constante? Acá entre S. Y de esta manera, si nosotros queremos la transformada de Laplace de 2, ¿a qué es igual esto? Ya sin tener que hacer todo este procedimiento. Ah, 2 entre 2 sobre S. 2 sobre S, ¿a qué va a ser igual la transformada de Laplace de menos 1? menos 1 sobre S. Menos 1 sobre S, ¿a qué va a ser la transformada de Laplace de 3 cuartos? 3 cuartos sobre S, ¿a qué va a ser la transformada de Laplace de pi? Y sobre eso. sobre S. Pi sobre S, y de esta manera nosotros acabamos de encontrar una formulita que nos va a ayudar muchísimo a la hora que estemos trabajando. Porque en vez de aplicar toda esta definición, pues bien, ya encontramos una formulita en la cual si nosotros nos llegamos a encontrar que tenemos que aplicar la transformada de Laplace de una constante, pues vean, entonces ya muy sencillo. La transformada de Laplace de una constante, ¿a qué va a ser igual? A constante entre S, ¿de acuerdo? Considerando esta situación para valores de S mayores a ¿quién? Mayores a 0. ¿Dudas con este primer ejemplo de cómo transformamos una constante del dominio de T al dominio de S? Todo bien. Perfecto. Esta es nuestra primera formulita. Nuevamente comento. La idea ahorita se centraliza en ¿qué? En que yo voy a trabajar distintas funciones de f en el tiempo y las voy a mandar al dominio de S a través de esta transformación. Si en el caso que esta integrada, esta integral existe, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una función f de S, que se obtiene de aplicar la transformada de Laplace de f de t, en el caso de que existe. Entonces, esta integral converge y nos da un resultado de la función f de S, que es lo que estamos buscando para que después que ya terminamos de aplicar varias funciones, tenemos un importante, en este caso, formulario, un importante margen de bastantes ecuaciones, las cuales ya tenemos su formulita, así como tenemos la de la constante, vamos a tener otras formulitas adicionales. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, las herramientas necesarias para poder resolver ahora, sustituir en vez de colocar aquí f de t, vamos a poder sustituir una segunda diferencial y poder resolver ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea básica, que primero estamos aplicando funciones, pero posteriormente aquí vamos a ir sustituyendo derivadas, ecuaciones diferenciales para poder resolverlas en este dominio, en el de la frecuencia. Y por eso es importante precisamente este tema de transformada de Laplace, porque
a través de una transformación, como ustedes lo llegaron a ver en su curso de álgebra lineal, bueno, a través de esa transformación, pero a través de una transformada integral, vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales. Pero, como les menciono, antes de llegar a ese punto, bueno, primero vamos con lo básico, las bases, y la idea inicial que nosotros queremos en esta primera clase es saber pasar funciones de t a funciones de s a través de esta expresión. Y es precisamente lo que estamos haciendo en este ejemplo. Bien, vamos con un siguiente ejemplo precisamente para seguir trabajando la transformada integral. Sea en este caso la función f de t igual a t, obtener su transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Entonces vamos a obtener la transformada de Laplace de esta función. Y tomando en cuenta lo que hicimos en este ejemplo, vamos a hacer la misma metodología. Bien, en caso de que esa función o esa transformada exista, ¿qué vamos a tener? Vamos a obtener f de s, pero para que vayamos tomando un poco más de la nomenclatura, pues también puedo tener, en vez de que sea f de t, sea una función y de t. Y en este caso, si existe esa transformada de Laplace de y de t, ¿qué vamos a tener? Y de s. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la transformada de Laplace de y de t. Que esto va a ser igual a la transformada de Laplace de t. Y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la integral impropia de 0 a infinito de a la menos st por t diferencial de t. En donde esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de a la menos st por t diferencial de t. Bien, ya la integral ya no es impropia, ya la podemos resolver. ¿Cómo resolvemos esta integral? ¿Me pueden decir? ¿Por partes? Por partes. En este caso, una integral de u por dv, ¿a qué va a ser igual? A u por v menos la integral de v diferencial de u. Y en esta integral, tal y como lo acaba de decir su compañero, lo vamos a resolver por partes, en el cual tenemos que bajar el grado de esta función, por lo tanto u, ¿quién tiene que ser? T. Y diferencial de v, ¿quién tiene que ser? E a la menos st diferencial de t. ¿A qué va a ser igual la diferencial de u? Diferencial de t. ¿Y a qué va a ser igual b? Menos e a la menos st sobre s, recordando que estamos integrando con respecto de t y que s la estamos considerando como una constante. Tomando en cuenta esta situación, y de s, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? En este caso, de u por v, que en este caso va a ser menos t e a la menos st sobre s, menos, en este caso, la integral de v, que es menos e a la menos st sobre s, diferencial de u, que es dt. Y todo, una vez que ya hemos terminado esta integral, va a estar evaluada de 0 a b. Por lo tanto, esto es igual al límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? De menos t e a la menos st sobre s, menos con menos es más. Esta s sale de la integral porque estamos integrando con respecto de t. 1 entre s de la integral de e a la menos st sobre s, evaluada de 0 a b. Ya nos hace falta nada más integrar esta parte de la función. Aquí me equivoqué. Ahí está. ¿A qué es igual la integral de e a la menos st, diferencial de t? Menos e a la menos st sobre s. Menos e a la menos st sobre s. Y con esta s, ¿qué tendríamos? S cuadrada. Menos, y con el signo menos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto, gracias. Menos e a la menos st sobre s al cuadrado. Y ahora sí, esto evaluado de 0 a b. Aplicamos estos límites de integración. ¿En dónde?
si integramos con respecto de t, pues los límites van a estar evaluados en todas las funciones donde tengamos a la variable t. Y vamos a aplicar primero el límite superior. Por lo tanto, el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De menos b, e a la menos s por b sobre s, menos e a la menos s por b entre s al cuadrado. Y aplicamos ahora el límite inferior. Menos con menos es más 0 por e a la 0 sobre s más e a la 0 sobre s al cuadrado. Entonces, este término evidentemente se va. E a la 0 es 1, por lo tanto esto quedaría 1 sobre s al cuadrado. Entonces, volvemos a reacomodar estos límites cuando b tiende ¿a quién? A infinito. Y los vamos a reacomodar de tal forma que a la hora de aplicar los límites, evidentemente, nos dé algo en la cual todo este término llega a converger. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Misma metodología que el ejemplo anterior. Vean qué le sucede a esta parte de la función. Vean qué le sucede a esta parte de la función. ¿Qué sucede si S toma valores iguales a 0? ¿Qué sucede? ¿Existe o se indetermina? Se indetermina. Ahora, ¿qué sucede si este valor de S toma valores negativos? Este negativo con este negativo, ¿qué va a generarnos? Que esto sea positivo, el producto de esas dos funciones, de esos dos signos, ¿están de acuerdo? Y si esto se vuelve positivo, no lo podemos bajar al denominador, y a la hora que apliquemos este límite cuando b tiene infinito, la exponencial elevado al infinito, ¿qué va a hacer? Que este término no converge, sino diverge. Y necesitamos precisamente que este término tienda a un valor. O sea, que esta integral, nosotros estamos trabajando, al final de cuenta, no diverja, sino converja. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Díganme ustedes. Considerar valores de S mayor a 0. Si tomamos en cuenta que vamos a tomar, en este caso, a valores de S mayores a 0, pues si esto es positivo con este negativo, este producto siempre va a ser ¿cómo? Negativo. Por lo tanto, ¿cómo reacomodaríamos este término? De esta manera. Para cuando S toma valores mayores a 0. Y ahora sí, aplicamos el límite. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a aplicar el límite cuando b tiende a infinito. Y voy a empezar con el último término. Aquí está de casualidad la constante b, que va a tender a infinito. No. Entonces sale sin problema alguno. Ahora vamos con este siguiente término. 1 entre s cuadrada que multiplica a e elevada a la s por b, donde s la consideramos como una constante. Y para valores mayores ¿de quién? De 0. Y tomando en cuenta esa situación y b tiene infinito, 1 entre una exponencial que tiene infinito, ¿qué va a pasar? Uno, ¿no? 1 entre infinito, ¿qué es lo que tendríamos? Tiende a 0. Tiende a 0. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ahí está. Más 0, más. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con este término? Se vuelve uno, ¿no? Infinito entre infinito. ¿Eso qué significa? ¿Qué es uno? No, que tenemos una indeterminación. Recuerden que podemos tener indeterminaciones de infinito entre infinito y 0 entre 0. Y estas son indeterminaciones y no las podemos aplicar. No es como si tuviéramos infinito, infinito, esto es 1. O 0 entre 0, esto sería 1. No. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Una indeterminación. Porque aquí tendríamos cuando b tiende a infinito, que esto es infinito entre infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Sí.
Entonces, no lo podemos aplicar con esta metodología. Sin embargo, cuando eso ocurre, dentro de nuestro curso de ecuaciones, más bien de cálculo diferencial, ustedes recordarán que cuando nosotros teníamos precisamente un límite, cuando x tiende a de una función f de x entre g de x y precisamente ocurre una indeterminación, ¿cómo también podemos aplicar el límite? El límite cuando x tiende a de la función derivada en x entre la función derivada en g de x igualada al límite. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Con esta expresión, esto es igual al límite cuando b tiende a infinito, y esta función es una función de b porque la estamos aplicando precisamente a b, por lo tanto vamos a derivar esta función con respecto de b y esta otra función que está aquí abajo con respecto de b. ¿A qué sería igual? En este caso la derivada de b con respecto de b. 1. A 1. ¿Y a qué sería igual? S por e a la sb derivada con respecto de b, donde s es una constante. ¿A qué sería igual? ¿A esto de aquí? ¿Ok? Ya lo hicimos. Aplico el límite. 1 entre s cuadrada que multiplica por la exponencial elevada a la s por b, donde b tiende a infinito, 1 entre esto que va a tender a infinito, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Por lo tanto, la transformada de Laplace de una función t, ¿a qué va a ser igual? A 1 1 sobre sobre s al cuadrado. ¿Con qué restricción? Para valores de s mayores a 0. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos con este ejercicio? La idea es encontrar la transformada de Laplace de t, de la función y de t que es igual a t, pero para ello necesitamos de recursos matemáticos en las cuales nosotros tenemos que obligar a que esta integral, en este caso, llegue a una convergencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero aplicando la metodología, en este caso la transformada integral de la integral de 0 a infinito de e a la menos st por t diferencial de t, donde aquí sustituimos precisamente a la función que nosotros queremos evaluar. Una vez que tenemos esta transformada integral, ¿qué es lo que podemos observar? Que nosotros, al final de cuenta, esto es una integral impropia, porque va de 0 a infinito. ¿Cómo lo hacemos propia? Bueno, aplicando un límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st por la función f de t diferencial de t, donde f de t, ¿quién viene siendo? La variable t. Y tal y como ustedes me lo mencionaron, en este caso, ¿cómo la podemos resolver? Ya que la integral ahora sí ya no es impropia. Bueno, por partes. La resolvemos por partes, tal y como lo tenemos aquí, y volvemos a integrar esta función. Y todo lo vamos a evaluar, en este caso, con sus límites de integración. Evaluamos los límites de integración y observamos cómo puedo hacer para que esta función llegue a una convergencia. Todo esto que estoy trabajando, bueno, consideramos varias cosas. La primera es para valores mayores de s mayores a 0. Considerando esta situación, ¿qué es lo que nosotros podemos aquí reordenar? Bueno, que este término que está en el numerador la podemos pasar en el denominador. Misma situación con este otro término, ¿de acuerdo? Este de aquí no va a haber ningún inconveniente. Ahora bien, ya llegamos a esta expresión. Bueno, aplicamos el límite cuando b tiene infinito. No hay ningún problema con este término porque no hay ninguna b. Aquí pues ya vimos que 1 entre una exponencial que está elevada a infinito, pues evidentemente va a ser 1 entre infinito. Y 1 entre algo que es muy grande, pues todo este término va a tender a 0. Sin embargo, aquí se genera una indeterminación, donde tenemos a infinito entre infinito. Por lo tanto, no podemos avanzar hasta desarrollar esta función. Para ello, ¿qué aplicamos? Aplicamos el límite mediante la regla de L'Hopital que ustedes vieron en su curso de cálculo diferencial, en el cual una vez que nosotros no podemos aplicar la integral, ¿qué es lo que hacemos? La derivamos. Entonces derivamos a las funciones, obviamente aquí con respecto de b, esta función f de b y esta función g de b tal y como lo tenemos aquí. Y ahora sí, volvemos a aplicar en este caso
nuestro límite. En este caso, observen que aquí ya tenemos 1 sobre s al cuadrado, elevada a la s por b, y aplicando nuevamente el límite cuando b tiende a infinito, ¿qué es lo que vamos a tener ahora sí? 1 entre infinito. Y 1 entre infinito, ¿a qué va a ser? Tender a 0. Y ahora sí, todo este proceso hicimos que obligar a la función que sea igual a 1 sobre s al cuadrado. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t, ¿a qué es igual? A 1 sobre s al cuadrado, considerando valores de s mayores a 0. Y eso precisamente lo que hicimos en este ejemplo. ¿Dudas? Entonces, inicialmente, pues sí, todo lo estamos haciendo a través de la definición, pero ya conforme avancemos en el curso, única y exclusivamente vamos a utilizar estas formulitas. De hecho, esta unidad 3, que es transformada de Laplace, de hecho es el tema más sencillo, porque todo es un vil formulazo. Pero tenemos que entender de dónde salen esas fórmulas. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿O seguimos avanzando? Ninguno. ¿Vale? ¿Perdón? ¿Todo bien? Que no, ninguna duda. Perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Ahora vamos a obtener la transformada. En este caso, vamos a aplicar la transformada de Laplace de t al cuadrado. Vamos a aplicar esa transformada de Laplace ahora. Solución. F de s, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t. Donde la transformada de Laplace de f de t, ¿a qué es igual? T al cuadrado. Y esto es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st. ¿Por quién? Por la función f de t. ¿Y quién es esa función f de t? T cuadrada diferencial de t. Y como tenemos una integral no definida, ¿esto a qué va a ser igual? Al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b. Observen que ya está definida de e a la menos st por t al cuadrado por la diferencial de t. Les vuelvo a preguntar, ¿cómo resolvemos esta integral? Por partes, ¿de acuerdo? Vamos a volver a resolver esta integral por partes. ¿Cuál es el único detalle? Que tenemos que integrar 2 ocasiones esta función. Debido a que vamos a bajar el orden, nos va a quedar e a la menos st por t. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que integrar por partes en 2 ocasiones. Entonces va a ser un procedimiento un poquito largo. Y ahora imagínense si tuviéramos que calcular la transformada de Laplace de t al cubo, que ahorita lo van a hacer ustedes, ¿de acuerdo? Pues obviamente esto todavía se va a complicar un poquito más. Entonces vamos a hacer uso de ese recurso que les enseñaron en cálculo integral, pero que les dijeron que no lo utilizaran en un examen, ¿de acuerdo? Que vamos a integrar por partes mediante una forma tabular, que en este caso voy a elegir a u y a la diferencial de v, donde aquí colocamos a t cuadrada y diferencial de v e a la menos st, y derivamos 2t, 2, 0, e integramos, que es menos e a la menos st sobre s, volvemos a integrar, quedaría e a la menos st sobre s al cuadrado, y integramos finalmente con respecto a la última derivada en la cual se hizo 0 la función t, que es una más, por lo tanto menos e a la menos st sobre s al cubo, y vamos a multiplicar de manera escalonada. ¿Sí recuerdan esto que les enseñaron en cálculo integral? Me acuerdo haberlo visto, pero Se quedó en el olvido. sí. Bien, entonces, para evitar todo este proceso que es integrar en 2 ocasiones por partes, lo único que estoy haciendo es de una manera tabular integrar esta función, ¿de acuerdo? Cuando tenemos funciones de este tipo en la cual tenemos una forma polinomial en la cual yo derivo hasta hacer la función 0, que queremos nosotros bajar el orden,
y la función que nosotros tenemos de aquí de e a la menos st la vamos a integrar hasta la misma cantidad de veces con las cuales nosotros derivamos. Y resulta que la integral de esta solución sin tener que hacer todo este paso que hicimos aquí, pero en dos ocasiones porque aquí tenemos una t al cuadrado, bueno, solamente tenemos que multiplicar de manera cruzada y cambiando los signos, que sería el más, el menos y el más. ¿Qué significa esto? Que la integral de esta función, si lo quieren hacer ustedes así de paso a paso, que háganlo, digo, nada más para cotejar el resultado, ¿a qué sería igual? Sería igual a menos t al cuadrado e a la menos st sobre s. Multiplicamos este término con su respectivo signo. Y luego vamos a sumar la multiplicación de este término con su respectivo signo. Entonces tendríamos menos 2t e a la menos st sobre s al cuadrado y finalmente este 2 que va a multiplicar por esta última diferencial de v con su respectivo signo. Por lo tanto sería menos, con este menos que tenemos aquí, 2e a la menos st sobre s al cubo. Y bueno, esto se lo estudian en su curso de cálculo integral, pero sí les dijeron los profesores que no lo aplicaran en un examen solamente para cotejar el resultado, debido a que esto no es un método de integración, ¿de acuerdo? Aquí es un bilformulazo, ¿ok? Entonces por eso les decían que no la usaran, pero aquí lo vamos a utilizar para evitar hacer este ejercicio muy, para trabajar de manera más rápida este ejercicio. Esa es la única razón. Bien, si ustedes aplican esta integral, va a ser lo mismo que tengamos aquí. Y nos hace falta evaluar de 0 a b. Por lo tanto, esto es igual al límite cuando b tiende a infinito y aplicamos estos límites de integración. Donde vemos a t, vamos a sustituir a b. Menos b cuadrada e a la menos s por b sobre s menos 2b e a la menos s por b sobre s al cuadrado menos 2e a la menos s por b entre s al cubo. Y ahora vamos a evaluar el límite inferior, restando. Menos con este menos es más. Por lo tanto, tendríamos más 0 e a la 0 entre s, más, nuevamente evaluamos el 0, 2 veces 0, e a la 0 entre s al cuadrado y finalmente más 2 veces e a la 0 sobre s al cubo. Entonces aquí podemos ya descartar este término porque va a ser 0, este va a ser 0 y a la 0 va a ser igual a 1. Y como no hay ninguna b, ¿qué es lo que tendríamos? El límite cuando b tiende a infinito, nuevamente, ¿qué necesitamos definir para poder pasar este exponencial en el denominador y poder aplicar el límite para que esto tienda a 0? ¿Qué debemos de considerar? S mayor. ¿Perdón? Valores de S, S S mayor a 0. mayor a 0. Si nosotros comentamos eso, muchas gracias, garantizamos qué situación. Que tengamos menos b al cuadrado entre s por e a la sp menos 2 veces b entre s cuadrada e a la sb menos 2 veces s al cubo por e a la s por b más ¿quién? Más 2 veces sobre s al cubo. Y aplicamos el límite. Este límite vamos a aplicar este tercer término. ¿A qué sería igual? 2 entre una exponencial que tiene infinito. 0. 0. ¿Qué sucede en el primero y segundo término? Se indetermina. Indetermina, pero haciendo uso de la regla de L'Hopital que nosotros aplicamos aquí, ¿qué creen que va a suceder con esos dos términos? ¿Se van a hacer 0? Se van a hacer 0, entonces ya sería cuestión de ustedes si lo quieren ir trabajando. Yo en mi caso, pues ya lo definimos arriba y es el mismo procedimiento, que una vez que aplicamos el L'Hopital para estos límites, ¿a qué va a tender de estos dos? A 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener? Bueno, que la transformada de Laplace de t al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A 2 sobre s al cubo. ¿Con qué situación o con qué consideración? Para valores de s mayores a 0. ¿Dudas con este ejemplo? No. No, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora por favor ustedes díganme a qué es igual la transformada de Laplace de t al cubo. Y aquí los espero. ¿Sí me pueden apoyar con eso?
Perfecto. Entonces, por favor, háganlo y aquí los espero. Por lo mientras yo quito, en este caso, pauso la grabación. De rato se me olvidó. Y precisamente lo que estábamos platicando con respecto a este ejercicio es que nosotros encontramos que la transformada de Laplace, o mejor dicho, ustedes encontraron que la transformada de Laplace de t al cubo, ¿a qué fue igual o a qué es igual? A 6 sobre s a la cuarta. ¿Y esto qué nos hace en este caso entender? Bueno, si la transformada de Laplace de t fue 1 sobre s al cuadrado, si la transformada de Laplace de t al cuadrado fue igual a 2 sobre s al cubo y la transformada de Laplace de t al cubo es igual a s sobre s a la cuarta, podemos determinar ciertas situaciones. El comportamiento de la potencia a la cual está elevado s. S al cuadrado, s al cubo, s a la cuarta. Y si trabajamos una potencia más, ¿qué significa? Que vamos a tener una s a la quinta. Y lo mismo va a suceder si tenemos una t elevada a la quinta, que vamos a tener una s elevada a la sexta. Pero ahora, ¿qué sucede con el numerador? Pues resulta que se está aplicando el factorial, donde t elevada a la 1 tenemos 1 factorial. T elevada a la 2 tenemos 2 factorial. T elevada a la 3 tenemos 3 factorial, por eso se genera el 6 y evidentemente t elevada a la 4 es 4 factorial, por eso esto es igual a 24. Y finalmente con t a la 5, pues tenemos que esto es 5 factorial, lo que nos da en este caso a observar que la transformada de Laplace de t elevada a la n, ¿a qué es igual? A n factorial entre s elevada a la n más 1. Y de esta manera nosotros podemos aplicar cualquier transformada donde esté la función t elevada a la n, donde n sea cualquier número entero positivo. Si aquí nosotros tenemos la transformada de Laplace de t a la 7, pues bueno, esto va a ser igual a 7 factorial entre s a la 8. Si tenemos a la transformada de Laplace de t a la 1000, pues a que esto va a ser igual a esto. Va a ser igual a 1000 factorial entre s a la 1001. Y así con el ejemplo que ustedes gusten. Y de esta manera ya tenemos esta otra fórmula. Vamos a un siguiente ejemplo. Obtener la transformada de Laplace de e a la menos 2t. ¿A qué es igual la transformada de Laplace de e a la menos 2t? ¿Cuál es la única forma por la cual nosotros podemos determinar si la función f de t converge o no, o mejor dicho, existe la transformación de Laplace? ¿Cuál es la única forma? Aplicando esta metodología. Entonces, si la integral converge sustituyendo a f de t, la función que acabo de mencionar, pues entonces decimos que esa integral existe y tiene transformada de Laplace. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Nos están solicitando la transformada de Laplace de e a la menos 2t. Y para ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, que f de s, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t, que es e a la menos 2t. Que esto a su vez, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por e a la menos 2t, diferencial de t. Y como es un producto de funciones, ¿esto a qué es igual? A la integral de 0 a infinito de e a la menos st menos 2t, diferencial de t, que es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos, en este caso, ahí está, s, en este caso más 2 y todo multiplicando por t. Diferencial de t. Menos con más es menos, menos con más es menos, ahí está. Y ahora sí, es una integral ¿de qué tipo? Impropia. Por lo tanto, aplicamos el límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? De la integral de 0 a b de a la menos s más 2 de t diferencial de t. Ya podemos aplicar esta integral debido a que ya está bien definida. ¿Cuál es la integral de esta función?
Sería menos e a la menos s más 2 por t sobre s más 2. Perfecto. Entonces, esto es igual al límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? De menos e a la menos s más 2 por t entre s más 2. Muchas gracias. Y todo esto evaluado de dónde a dónde. De 0 a b. Entonces, aplicamos los límites de integración y ¿qué tendríamos? Donde tenemos a la t, sustituimos a b. Sería menos e a la menos s más 2 por b entre s más 2 y evaluamos ahora el límite inferior. Menos con este menos es más e a la 0 entre s más 2. Y obviamente todo esto está aplicando ¿quién? El límite cuando b tiende a infinito. Bien, esto va a ser igual a ¿quién? A menos, vamos a reacomodarlo ahora de una manera, digo, igual, pero un poco diferente. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que podemos observar? E a la 0, ¿a qué va a ser igual? A 1. 1 entre s más 2. Sin embargo, ¿qué va a suceder aquí con estos términos? ¿Qué pasa si s más 2 es igual a 0? ¿Qué sucede? Es 0. Se indetermina. ¿Están de acuerdo? ¿Qué va a suceder si s más 2 es menor a 0? O sea, ¿qué pasa si estos valores toman valores negativos? Con este menos, ¿cómo vamos a tenerlo? Menos con menos, ¿a qué va a ser igual? Más y luego ya no lo puede cambiar de lugar, ¿no? Exactamente, ya no lo podemos acomodar en el denominador. ¿Cuál es la consideración que necesitamos para poder ajustar esta exponencial junto con esta exponente al cual está elevado la exponencial para poder colocarlo en el denominador? S mayor a 2. Que s más 2, como sea, mayor a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Si nosotros consideramos que s más 2, que es esto que tenemos aquí, siempre sea mayor a 0, pues esto que va a ser mayor a 0 por este menos, ¿cómo va a ser? Siempre negativo. Por lo tanto, esto sería igual al límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 entre 1 entre s más 2, que va a multiplicar por quién? Por la exponencial elevada a la s más 2 por b. Más 1 sobre s más 2. Y ahora sí, si tomamos en cuenta esta consideración, ¿qué sucede cuando b tiende a infinito? 1 entre la exponencial que tiene infinito, ¿a qué va a ser igual? Tiende a 0. Todo este término tiende a 0. Por lo tanto, la transformada de Laplace de a la menos 2t, ¿a qué es igual? A 1 sobre s más 2, donde ahora la consideración es que s sea mayor a menos 2. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Está sencillo? Sí, 2, 3. 2, 3, bien. Digamos, para que obviamente todo esto quede con una mejor, con un mejor aprendizaje, ahora por favor, díganme, ustedes, aprovechando que quieren sacar todas estas dudas que estamos teniendo, díganme a qué es igual la transformada de Laplace de e a la 2t.
Sería 1 entre S menos 2. Exactamente, 1 entre S menos 2. Esa sería precisamente la consideración, bueno, con la consideración de que S tiene que ser mayor a 2. Ese precisamente sería el resultado. ¿Esto de qué nos ayuda? Bueno, generalizando, que de hecho era como tuvimos que haberlo hecho desde un inicio, vamos a aplicar la transformada de Laplace de una exponencial elevada a la a por t, donde a pertenece a cualquier número real. ¿Cómo podemos aplicar la transformada de Laplace de esta función? Bueno, esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st por e a la a por t diferencial de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st más at diferencial t. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la integral, obviamente su respectivo límite, cuando b tiende a infinito de 0 a b de e a la quién, menos, en este caso, s menos a por t, menos con menos es menos con menos es más, ahí está, diferencial de t. Y ahora sí, límite cuando b tiende a infinito, ¿me pueden decir la integral de esta función? A es una constante real. Sería menos e a la menos s menos 2 por t sobre s menos 2. S menos 2. Híjole, ahorita sí me acaban de hacer sentir mal. Es que escribo muy horrible y esta es una... Ah, no, perdón, profe, es que lo estaba viendo desde mi ejercicio, no, Ah, no perdón, lo perdón. entendiera así, por eso. Ok, una disculpa entonces. Entonces, sí, o sea, tengo una letra horrible, pero bueno, para aclarar por si pensaron que era 2, esta es una A, ¿de acuerdo? Entonces ahí ténganlo en consideración. Estamos generalizando con una A, ya sé que está un poco rara, mía, pero bueno, esto es una A, ¿ok? Que pertenece a cualquier número real, y tal y como lo acaba de decir su compañera, pues la integral precisamente de esta función es menos e a la menos s menos a, que multiplica t, ¿entre quién? Entre s menos a. Y vamos a evaluar los límites de 0 a b. Donde tenemos a t, vamos a sustituir a b, y donde tenemos a t, vamos a sustituir el límite inferior de 0. Y esto es igual al límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Menos la exponencial elevada a la menos s menos a, que va a multiplicar en este caso por b, entre s menos a, menos lo que se evalúa con el límite inferior. Con este menos es más e a la 0 entre s menos a. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Si queremos garantizar que todos estos términos lleguen a una convergencia, tenemos que suponer nuevamente qué situación. ¿Qué pasa con s menos a? Para poder pasar esta exponencial en el denominador, tenemos que garantizar que s menos a sean mayores a 0. Porque si garantizamos que esto sea mayor a 0, esto es positivo, con este negativo siempre se va a mantener de manera negativa. Por lo tanto, suponiendo que s menos a sea mayor a 0, ¿qué es lo que tendríamos? Que esto es igual al límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? De menos 1 entre s menos a por la exponencial elevada a la s menos a que multiplica a b más 1 sobre s menos a, donde e a la 0 es igual a 1. Y ahora sí, si nosotros aplicamos el límite en b, donde b tiene infinito, una exponencial que esté elevado a infinito, y que en este caso está dividiendo a 1, ¿a qué va a tender? 1 infinito. 1 entre infinito, ¿a qué va a ser igual?
a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 sobre S menos A. ¿Para qué consideración? Donde S tiene que ser mayor a A. Por lo tanto, de manera general, la transformada de Laplace de una función exponencial elevada a la A por T, donde A, en este caso, es cualquier valor real, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre S menos A. Y esta es una tercera fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Y esto de qué nos ayuda? Bueno, resulta que si yo quiero encontrar la transformada de Laplace de A, E a la T, en este caso díganme a qué es igual el valor de A. ¿A qué es igual la transformada de Laplace de E a la T? 1 entre S menos 1. 1 entre S menos 1 debido a que A es igual a 1. Si yo quiero encontrar la transformada de Laplace de E a la menos T, ¿esto a qué va a ser igual? 1 entre S más 1. 1 entre S más 1. Muchas gracias. Si quiero encontrar la transformada de Laplace de E a la pi por T, ¿esto a qué va a ser igual? 1 entre S menos pi. Exactamente. Y así nos podemos ir con cualquier valor. La transformada de Laplace de a la 3 medios de T, ¿esto a qué va a ser igual? 1 entre S menos 3 medios. Y de esta manera ya podemos generalizar cualquier ejercicio. ¿Dudas con esto que acabamos de obtener con respecto a las exponenciales? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ahora ustedes van a trabajar un ratito. Van a encontrar, por favor, la transformada de Laplace de seno de K por T y la transformada de Laplace de coseno por K por T. Donde, obviamente, K pertenece a los números reales. O sea, la tratan como una constante. ¿Dudas de lo que tienen que hacer? No, profe. Bien, entonces van a por favor encontrar la transformada de Laplace de seno de K por T y la transformada de Laplace de coseno de K por T, donde K es igual a una constante. Por favor, van a hacer eso el día de hoy y tienen hasta el próximo jueves para poder entregarlo antes de la hora de clase. O sea, van a poder hacerlo antes, entregarlo antes de las 17:05 del próximo jueves. Bien, entonces quien lo entregue el día de hoy como límite, medianoche, va a tener una participación extra. Si no lo entregan el día de hoy, no pasa nada. Tienen hasta el próximo jueves para entregarlo. ¿Dudas de lo que tienen que hacer el día de hoy? No, profe. Ninguna, profe. Perfecto. Entonces, ¿dudas, comentarios con respecto a la clase del día de hoy? No, profe. Por el momento no. Perfecto. Entonces, por mi parte, es todo. Trabajen, si quieren esa participación, tienen hasta medianoche para entregarla. Sé que tienen clase después de después de esta hora. Sin embargo, pues sí, después de las 9 de la noche, pues en vez de ver ahí su serie, su telenovela, que bueno, al menos es